El día martes nos dice una vida de abnegación. Pregunta, ¿qué pesada carga llevó nuestro Salvador durante su vida? Isaías 53 nos muestra parte de esa carga que él tuvo que llevar durante su vida. Desde que él nació hasta que él fue adulto, cargó con este peso. Vamos a leer, versículos 5 al 7. Mas el herido fue por nuestras rebeliones. Primer punto, fue herido por algo que ni siquiera cometió. Fue castigado innecesariamente por pecadores como nosotros. ¿Ok? Nosotros teníamos nuestras culpas, teníamos nuestras consecuencias, pero él decidió tomarlas sobre sí. Molido por nuestros pecados. Entonces alguien cometió un error. Jesús sanaba a esa persona. Y después los fariseos venían, ay, ¿por qué lo sanaste? Fíjense, él venía a ayudar, a solucionar los problemas de otros, y siempre venían otras personas a poder quejarse contra él. Sigue diciendo, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Eso fue lo que él tuvo que cargar. Muchas veces pensamos que el único momento donde Jesús cargó la cruz fue en el momento del Calvario. Pero yo pienso que Jesús cargó esa cruz desde el comienzo hasta el fin de su vida. Desde el momento donde se encontraba con sus hermanos mayores en casa de José y María, los hermanos mayores lo humillaban por sentirse el santo de la casa, por sentirse la persona que siempre era el correcto. Fue criticado, fue humillado, y él a veces tenía que quedarse en silencio para soportar esas críticas y humillaciones de ellos. Fue humillado cuando fue desarrollándose, creciendo poco a poco, y quizás personas le decían algo malo, personas lo llegaban a ofender. En su mismo ministerio, personas pensaban que él era una persona loca, falsa, un falso Mesías, un falso profeta. Cada momento de su vida fue un momento donde él entregaba amor y recibía odio. Donde él entregaba un abrazo y la persona ni siquiera regresaban a darle las gracias. Él curó a 10 leprosos y solamente regresó uno. Muchas personas que en su momento lo adoraban como un hombre sabio, inteligente, que viene a salvar personas, en el momento de la crisis le dijeron crucifícale, crucifícale, crucifícale. Esa fue la vida de Jesús. Una vida de completa abnegación. Una cruz cargada desde el comienzo hasta el fin. Pero él sabía que esa cruz valía la pena. Él sabía que esas pruebas, esas dificultades, esos rechazos valían la pena. ¿Por qué? Porque si él pasaba por eso, era por un bien mayor. Para que en algún momento tú y yo miráramos esa historia y dijéramos, wow, cuánto él hizo por mí, cuánto él dejó por mí, cuánto él luchó por mí. Lo único que me queda es de volver a través de un agradecimiento por todo lo que hizo en mi vida, entregándole mi corazón. Eso solamente lo hizo por ti. Dios nos ayude a adorar ese precio tan hermoso que él dejó en la cruz del Calvario. Ahora, Lucas 2 menciona que Jesús incluso fue perdido por sus padres. Lucas 2, versículo 48 al 49, muestra que fueron a una fiesta a Jerusalén. Jesús ya tenía 12 años, ya participaba en las fiestas. En el momento de ir, Jesús se quedó platicando con los sacerdotes, hablando ahí. José y María estaban un poco distraídos, con más hijos ahí cuidándolos, ¿dónde están? Y al momento de regresarse, oh sorpresa, buscan a Jesús, no está. Los mismos padres de Jesús olvidaron a Jesús 3 días, lo perdieron. ¿Dónde durmió Jesús? Donde Dios le dio la oportunidad. 12 años y estaba perdido. Al momento de llegar, ¿dónde estaba? Le echaban la culpa a Jesús. Jesús les dijo, ¿no sabéis que me conviene estar en los negocios de mi Padre? Él sabía desde el principio a lo que venía. Y sabía desde el principio cuál iba a ser el proceso que iba a llegar a pasar. Pero él lo hizo voluntariamente. Él se entregó a pesar de que en el proceso iba a tener muchas heridas. Dice, en la niñez, en la juventud y en la edad viril anduvo solo. Sin embargo, era estar en el cielo, hallarse en su presencia. Día tras día hacía frente a pruebas y tentaciones. Día tras día se hallaba en contacto con el mal y presenciaba su poder sobre aquellos a quienes él trataba de bendecir y salvar. Sin embargo, no desmayaba ni se desalentaba. En todo ponía sus deseos en estricta conformidad con su misión.
Glorificaba su vida subordinando todo en ella a la voluntad de su padre. Cuando en la niñez su madre, encontrándolo en la escuela de los rabinos, le dijo: ¿por qué nos has hecho así? Él contestó: ¿qué hay? ¿Por qué me buscáis? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me conviene estar? La suya fue una vida de constante abnegación. Él no tenía hogar en este mundo, excepto el que la bondad de sus amigos le proveía como viajero. Vino a vivir en favor nuestro la vida de los más pobres y a andar y trabajar entre los menesterosos y los que sufrían. No fue reconocido ni honrado mientras andaba entre la gente por la cual había hecho tanto. Hoy lo reconocemos, hoy lo estudiamos por lo que él hizo, pero en su momento mucha gente lo negó. Y hoy en día, incluso yo lo niego. Cuando después de dar la lección, en la semana, cometo errores, cometo fallas, yo mismo niego a Jesús en mi día a día. Creo que tú también lo has negado. Dios nos hace estudiar estas lecciones para que entendamos cada vez más cuánto valemos, cuál fue nuestro precio. Sufrimiento, muerte, dolor, una cruz. Y que a través de entender cuánto valemos, podamos así valorar la moneda de cambio que fue Jesús. El precio era su cruz, el precio era su muerte para que nosotros estuviésemos en paz. Deseo de todas las gentes, página 13, dice: Él fue tratado como nosotros merecíamos ser tratados, a fin de que nosotros fuésemos tratados como Él merecía ser tratados. Por sus llagas fuimos nosotros curados. Ese es Jesús. Ese es tu Salvador y mi Salvador. Pregúntame, ¿qué nos enseña el abundante flujo del amor de Dios sobre nuestro Padre Celestial? Juan 3:16, un predicador un día dijo: yo hice 50 predicadores de Juan 3:16. Predicaciones. ¿Qué dice Juan 3:16? Porque tú lo sabes de memoria. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo único para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Primera de Juan 4, el evangelista del amor, el profeta del amor, dijo: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, perdón, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. El Antiguo Testamento demuestra a un cordero que era sacrificado todos los días. El Nuevo Testamento demuestra a un Jesús que se vino a entregar por el hombre. El Apocalipsis demuestra a un Dios que volverá, a un Jesús que volverá por sus hijos. Pero todo este proceso lo encierra Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió, que entregó, desde el Génesis hasta Apocalipsis, a su Hijo único, para que creyendo en Él no te pierdas, mas tengas vida eterna. Toda la Biblia se resume en un solo versículo. Y este versículo, la palabra más importante es: porque de tal manera, de tal magnitud, hasta ahí llegó el amor de Dios, que Jesús se entregó. Por ti dice una frase aquí: la cruz fue el idioma más grande del amor de Dios. El amor de Dios fue tan grande que prefirió sufrir antes que perdernos. Y otra frase que me gusta mucho: antes de que el hombre buscara a Dios, Dios ya estaba buscando al hombre. Y una última: Dios no esperó que que fuéramos unas personas perfectas para comenzar a amarnos. Qué bonita esta frase, ¿no? Dios no esperó que fueras perfecto para que te comenzara a amar. Él te ama tal como eres. Me gusta contar mucho una experiencia de una persona que quizás su familia pensaba que merecía lo peor por todo lo malo que hizo. Quizás los vecinos lo veían con desprecio por todo lo que se convirtió. Capaz el rey, el príncipe y el juez de la localidad decían: él merece el peor castigo de todos porque fue un ladrón, hizo todo lo malo, él merece morir. Y la gente, cuando vieron que estaba haciendo justicia con él y que él iba a tener su castigo merecido, y todo el mundo pensó que no había ya esperanza para él porque merecía morir, incluso esa persona, la más rechazada, la más que con justificación la gente
no quería, incluso esa persona en la cruz del Calvario, mirando a Jesús, le dijo como últimas palabras, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Y Jesús le dijo, al hombre que nadie quería perdonar, te aseguro hoy que tú estarás conmigo en el paraíso. Ese fue Jesús. Un Jesús que sin que tú lo buscaras ya te estaba buscando. Un Jesús que sin que tú fueras perfecto, Él aún así te amaba. Un Jesús que mismo el mundo rechazándote, Él estaba con los brazos abiertos en tu peor momento para sostenerte. Dios nos ayude a poder valorar ese Jesús. Dios nos ayude a poder entregar nuestra vida a ese Jesús y saber que Dios no nos ama porque envió a su Hijo. Él envió a su Hijo porque ya nos amaba desde antes. Valoremos ese amor, vivamos por ese amor y luchemos por ese amor. Vamos ahora al tópico del día miércoles.